el chat. Ok, bueno, como ya saben, mi nombre es Manuel Morgado y tengo el placer de darles este seminario sobre física del procesamiento de la información cuántica. Hice varias traducciones del inglés al español y en algún momento usaré anglosajismo, así que disculpen si suena un poco raro, un poco feo. Bueno, yo estoy en Estrasburgo, acabo de culminar mi maestría, pero vamos a hablar un poco más estructurado de esto. Entonces, yo hice mi licenciatura en la Universidad Simón Bolívar, culminé en 2018, y este año recientemente culminé la maestría en física especializada en materia condensada y nanofísica en la Universidad de Estrasburgo y la Escuela Internacional de Graduados QMAT, aquí en Francia. Además, realicé otras actividades cuando estaba en la Universidad Simón Bolívar, en la que participé en el primer curso de física de partículas, se habla de 2B, en 2014, donde estuvo involucrada la Universidad del Zulia, el IBIC, la Universidad de los Andes, la Universidad Central y por supuesto la Simón Bolívar. En 2015 participé y ayudé a organizar las masterclass de altas energías en 2015 en la Universidad Simón Bolívar, y también ayudé en la organización de Física Sin Fronteras en 2016, y además participé en la Escuela de Verano de Partículas, de Física de Partículas y Fotónica en DESI, en Hamburgo, donde está el ciclotrón alemán. Y en 2017 participé en la Escuela Latinoamericana de Altas Energías del CERN, que fue realizada en México. Entonces, como se dan cuenta, tengo cierta background en altas energías, lo cual puede sonar raro referente al título del seminario. Pero vamos a ver. Primero, quisiera darle algunos fundamentos básicos que van a ser necesarios para que podamos continuar con esto. ¿Qué es un bit? Bueno, simplemente piensen en un estado booleano, en un estado que puede estar prendido o apagado, que puede ser un 0 o un 1, y que conjunto con otros bits pueden formar algo que se llama un byte, y es lo que conocemos como los bytes de información, que como pueden ver en el ejemplo que está aquí en la pantalla, 100111010 representa en el código decimal 154. Ustedes seguramente habrán visto esto en electrónica analógica, y seguramente también recordarán que existen operaciones lógicas en las que tenemos AND, OR, SOR, que no es más que tomar un bit 1 y un bit 0 y multiplicar su valor, y eso correspondería a una compuerta AND. Y realizando estas operaciones, donde la rayita arriba significa la conjugada o el negado, y la suma es en módulo 1, y con todas estas compuertas podemos hacer cualquier lógica, y es como funcionan las computadoras y los dispositivos de hoy en día. Pero, ¿qué pasa cuando queremos ir al mundo cuántico? Bueno, tenemos que el sistema, la unidad más pequeña de información cuántica es el qubit, que es el quantum bit, que es un sistema cuántico con dos autoestados, por ejemplo un spin up y un spin down, ¿okay? Que al momento de medirlo, solo es posible obtener uno de ellos, correspondiente a una probabilidad. O sea, si lo medimos, lo vamos a medir con cierta probabilidad, dado por la amplitud de probabilidad que contribuye a la función de onda. Por ejemplo, si tenemos esta función psi, ¿okay? Que es una combinación lineal de los ket 0 y 1, ¿okay? Piensen en los kets como vectores, y una combinación lineal de vectores, y desean medir el estado 0, es decir, hacen el sándwich con 0, pues van a obtener que la probabilidad es alfa cuadrado, y esa es la probabilidad de obtener el estado 0. Pero ¿cómo podemos hacer operaciones con ellos?
Pues cuando uno tiene los kets, uno aplica a operaciones unitarias, es decir, que la operación o el operador multiplicado por sí mismo da la unidad, o el operador unitario. Y, por ejemplo, las matrices de Pauli corresponden un conjunto de operadores unitarios, y además tenemos la transformada Hadamard, que corresponde a esta matriz que ustedes ven aquí abajo a la derecha, en la slide 5. Y algo curioso de la matriz Hadamard es que crea algo que se llama superposición. Es decir, que si aplicamos la matriz, la transformación de Hadamard al estado 0, obtenemos un estado que es una combinación lineal de 0 y 1. Por otro lado, si aplicamos, por ejemplo, la matriz X o la operación X al estado 0, se convertirá en el estado 1. Además de estas transformaciones u operaciones de un solo qubit, también existen operaciones entre dos qubits. Estos simbolitos que ustedes ven acá, cada línea horizontal corresponde a la línea del tiempo del estado de un qubit. Por ejemplo, en esta puerta U tenemos un qubit en la parte superior y un qubit en la parte inferior, en el cual se aplica una operación U que está controlada por el valor del valor del qubit superior. ¿Okay? O sea, si el valor del qubit es ket 1, pues la operación cambiará según la transformación U, que viene dada por esta matriz. Entonces, podemos comparar ahora los sistemas clásicos con los sistemas cuánticos. Como les dije, es posible tener ahora una superposición, mientras que en el estado clásico no, porque no podemos tener un bombillo que esté prendido y apagado a la vez, mientras que todos hemos escuchado de que el gato Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo. Otro aspecto importante de este tema de la información cuántica es el entrelazamiento, que es un concepto bastante delicado, pero muy, muy importante. El entrelazamiento, para ponerlo en palabras sencillas, si ustedes tienen dos spines que interactúan y luego los separan y colapsan la función de onda de uno de ellos, ustedes obtienen información solo de ese spin, más no del sistema. Es decir, la información está codificada, la información del sistema está codificada en las dos particiones, no en una sola. Además, en los sistemas cuánticos, el ruido, o lo que es igual la interacción con el environment, con el contexto, con el medio que lo rodea, es muy, muy importante porque es lo que puede alterar el valor del qubit o no. Mientras que en el sistema clásico hemos creado, diseñado computadoras que son a prueba de fallos. Es decir, si hay ruido y afecta, pero aún se han optimizado a tal punto de que el ruido no sea un problema. El otro aspecto es que son hackeables, ambos son hackeables. Muchas personas, o puede existir mucho hype, habrán escuchado de que sí, la computadora cuántica no puede ser hackeada. Pues no puede ser hackeada por una computadora clásica. Sin embargo, un hacker cuántico, entre comillas, podría hackear una computadora cuántica y hay protocolos para eso. Puedes hackear una red cuántica. Entonces, ambos sistemas son hackeables. Y la supremacía cuántica, que lo habrán escuchado, o la ventaja de los sistemas cuánticos sobre los clásicos, es algo que no está completamente definido y es en lo que mucha gente está trabajando. Sin duda alguna, hay problemas que no pueden ser resueltos con computadoras clásicas. Por ejemplo, los modelos de superconductores de alta temperatura, sistemas de muchos cuerpos, etc., no pueden ser resueltos por computadoras clásicas porque no pueden diagonalizar el hamiltoniano. Sin embargo, se cree, o sea, hay indicios de que es posible que con simuladores cuánticos análogos, sí, ese es el nombre, pueda simularse estos sistemas complicados
y se pueda obtener los resultados o se pueda obtener los modelos. Entonces, un ejemplo de dónde podría haber supremacía cuántica entre un sistema y otro es en lo que seguramente habrán podido escuchar, el algoritmo de Gruber. El algoritmo de Gruber no es más que un algoritmo de búsqueda. Imagínense que tienen un address book, tienen una guía telefónica y quieren encontrar un número que ustedes saben de quién encontrar el número de Juana. Entonces, eso es lo que se conoce como el estado ganador. Y en palabras sencillas, porque esto los quiero aburrir con la matemática, lo que hace el algoritmo es inicializar el sistema en una superposición uniforme, es decir, todos los estados son igualmente posibles de encontrarse. Posteriormente, se aplica una operación de reflexión en el cual solo el estado ganador o el estado que se quiere encontrar se ve afectado por dicha operación. Y por último, se realiza otra operación de reflexión en el cual el estado ganador se ve enalzado o engrandecido y los otros estados que no son el ganador se ven empequeñecidos. Aquí abajo, en la slide 7, les coloqué el circuito cuántico asociado al algoritmo de Gruber para 3 qubits. ¿Ok? Entonces, lo que queremos encontrar es un estado específico que va a ser, si no me acuerdo mal, es el 111. Y lo que ven a la derecha es lo que vendría siendo estos histogramas que coloqué como en caricatura, corrido en uno de los dispositivos de IBM, y se darán cuenta, yo sé que está un poco pequeño, pero se darán cuenta que no es concluyente este histograma. Y es porque el algoritmo de Gruber, a pesar de que es un algoritmo cuántico, necesita repetirse cierta cantidad de veces de modo que converja. Entonces tampoco es que los algoritmos cuánticos resuelven todo de uno. Sí tienen una ventaja, o en principio tienen una ventaja, de ser más rápido o disminuir el número de pasos exponencialmente, pero no son directos. Con esto, quisiera hablarles sobre algunas plataformas que existen en la actualidad de iniciativas de computadoras cuánticas o simuladores cuánticos. Tenemos el caso de Google e IBM, que consisten en qubits superconductores. Estos son chips superconductores que están colocados en sistemas criogénicos enfriados a muy bajas temperaturas. Y también están otras plataformas que consisten en chips donde se atrapan iones en un arreglo lineal. Son estos que ellos quisieron representar en esta imagen. Y se puede aplicar operaciones entre nearest neighbor, entre vecinos cercanos. Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. No hay una plataforma definida. También está Intel, que trabaja con sistemas semiconductores en silicio, por supuesto, porque ellos tienen toda la tecnología y los conocimientos en esta área. Y no existe ninguna tecnología en la que sea definitiva de que va a funcionar a corto plazo. De hecho, estos dispositivos se encuentran en lo que se conoce como los NISC, Noise Intermediate Scale Quantum Devices, que es algo así como, la traducción sería algo así como dispositivos intermedios ruidosos. Y bueno, entonces con este background me gustaría que ahora pasáramos a estudiar cuál es la física detrás de estos dispositivos cuánticos, porque hasta los momentos solo hemos hablado de lo que sería el trabajo de un computista cuántico, ¿no? No hemos visto nada de física detrás. Entonces, quisiera empezar con el procesamiento de información cuántica con átomos ultrafríos de Rydberg.
voy a explicar qué significa átomos ultrafríos, qué son átomos de Rydberg, cómo se podría hacer computación cuántica con ellos, y si nos da tiempo podemos hacer lo mismo para superconductores. Entonces, aquí les muestro, espero que pueda ser visible en el PDF, no es visible, espero que lo puedan ver. Es un corto video del grupo de Greiner en la Universidad de Harvard, en el que muestran cómo en la cámara de vacío ellos pueden atrapar con trampas ópticas una nube de átomos, los mantienen por un tiempo y luego los sueltan, los dejan volar. Es lo que se conoce como el tiempo de vuelo, el time of flight. Y este sistema o este método no solo permite atraparlos, sino también enfriarlos. Y es lo que me gustaría explicarles ahora. Cuando tenemos un beam gaussiano, podemos, y en el base, en el ancho del haz, podemos atrapar este grupo de átomos alrededor de unos decenas de miles, y además se pueden enfriar mediante el enfriamiento de Doppler, o método de Doppler. ¿En qué consiste este método? Bueno, si el átomo se está moviendo en la dirección de propagación del láser, va a experimentar un detuning rojo. En español sería como un desafinamiento del rojo, absorbiendo un fotón. ¿Ok? Es decir, que el átomo cambia su momentum, cambia su energía, por ende cambia su temperatura, mientras que si el átomo se está moviendo en dirección contraria a la propagación del beam, experimenta un detuning azul, es decir, corredor azul, emitiendo un fotón. Si emite un fotón, de nuevo pierde energía, pierde momentum, y su temperatura también cambia. De este modo se pueden termalizar los átomos alrededor de cientos de microkelvin. Y es lo que es uno de los métodos para átomos ultrafríos. Hay otros métodos como el método de Sisyphus, que es nada más que enfriar a través de un gradiente de la polarización del átomo, de los átomos, según mal no recuerdo, y Gray Molasses, que es a través del enfriamiento por las líneas de 1, de 2. Pero lo que quiero que vean de esta lámina es que podemos enfriar estos átomos a muy bajas temperaturas y en una nube muy pequeña. Esta nube es alrededor de unos 100 micras. Ahora, vamos a explicar qué son los átomos de Rydberg. Los átomos de Rydberg, pues imagínense que tienen un átomo y cuyo electrón ahora va a estar muy separado del núcleo, porque lo excitamos a un número cuántico principal muy alto, y entonces este átomo se parece a un átomo de hidrógeno. Es un hydrogen-like atom. Una de las características de estos átomos de Rydberg es que presenta el bloqueo de Rydberg es una característica, y este bloqueo de Rydberg, este proceso, consiste en que si tenemos un par de átomos, como los que están aquí abajo, en la lámina 13, tenemos dos átomos que están muy cerca entre ellos, por debajo del radio de bloqueo de Rydberg, y excitamos uno de ellos, por ejemplo el verde, lo excitamos al estado de Rydberg. El segundo átomo no puede ser excitado al estado de Rydberg, es decir, no podemos tener los dos átomos en el estado de Rydberg, debido a que la primera excitación suprime la segunda. ¿Ok? Es un efecto que se nota. Y es porque existe un cambio en el nivel de energía que va como el potencial de Van der Waals. ¿Ok? Entonces, si de nuevo tenemos dos átomos muy cerca, por debajo del radio de bloqueo, y excitamos uno de ellos, el segundo está suprimido. Y así sucesivamente, si hubiesen tres por debajo del radio de bloqueo, pues uno solo va a ser posible de excitarse. Y esto va a ser fundamental para crear qubits. ¿Okay? Y me gustaría contar acá que los átomos que nosotros usamos son átomos alcalinos,
específicamente potasio en el grupo en el que estoy. Y el número principal el que lo llevamos es el 66 y el 79. Y el radiobloqueo es aproximadamente un micrómetro. Este radiobloqueo es dependiente del número cuántico principal. Entonces, ¿cómo creamos estos qubits? Bueno, primero tenemos que hacer algún experimento en el que podamos decir si en efecto tenemos un qubit usando átomos ultrafríos de Rydberg. Y esto se logra mediante que vamos a tener una nube de átomos, ¿ok? En el cual la cual excitamos, producimos un Rydberg, que es este puntico amarillo que ven acá en la slide 14. Y obviamente solamente va a haber una sola excitación, porque el radiobloqueo, que es la esfera grande naranja, suprime todas las otras excitaciones que puedan ocurrir dentro de esa área. Sin embargo, si dejamos evolucionar o dejamos crecer el time of flight, el tiempo de vuelo del átomo, es decir, que de la nube de átomos, es decir, que la nube se expande cada vez más y más, nuevas excitaciones son posibles. ¿Por qué? Porque la nube de átomos va a crecer más grande que el radiobloqueo, y más excitaciones de Rydberg van a aparecer. Entonces, en esta curva que vemos acá, comenzamos con una sola excitación, y a medida que dejamos expandir la nube de átomos, más excitaciones ocurren, hasta que llega el punto de saturación, que es cuando no podemos excitar más átomos de los que teníamos inicialmente. Esto es fundamental para lo que voy a explicar a continuación. Así que si tienen alguna pregunta hasta los momentos. Ok, entonces voy a continuar. Entonces, este es el experimento. Se ve muy complicado. Para una sola persona lo puede ser. No es el CERN o no sé, el LIGO, por ejemplo. Pero sí es algo complicado porque es muy, muy denso. Así que vamos a simplificarlo un poco. Pero antes, para que tengan una visión, aquí es donde están los átomos en esta caja negra es donde están los átomos de potasio. Y de aquí pasan los átomos a la cámara de vacío. ¿Ok? Entonces, vamos a simplificar esto. Así que aquí está la cámara de vacío. ¿Ok? Los átomos son cargados aquí y son atrapados a través de trampas ópticas. ¿Ok? Se enfrían, se atrapan alrededor de decenas de miles y posteriormente aplicamos optical tweezers o microtrampas en el cual podemos capturar de esas decenas de miles, podemos capturar alrededor de 100. ¿Ok? Estas tweezers los usamos a través de un método holográfico en el cual proyectamos un haz de láser aquí arriba a la derecha, un haz de láser en un dispositivo de microespejos, el cual puede ser configurado con cualquier tipo de patrones. Por ejemplo, aquí hay un anillo de círculos, también puede ser un arreglo cuadrado. Entonces, proyectamos este láser, el láser al reflejar refleja obviamente el patrón y es dirigido hasta la cámara de vacío, produciendo esta proyección holográfica que corresponde al arreglo de los tweezers. Posteriormente, tenemos un láser ultravioleta que viaja de nuevo a través de ciertos elementos ópticos y llega y golpea uno de estos nubes, uno de estos circulitos, creando las excitaciones de Rydberg. Estas excitaciones de Rydberg son ionizadas a través de un campo eléctrico que se produce en estos electrodos y es capturado por un multi-channel plate, un plato multicanal. Y así podemos contar los números de excitaciones de Rydberg que queríamos ver en la curva anteriormente mostrada. Pero queremos ver una explicación a este experimento que queremos hacer.
Lo primero que podemos intentar ver es las ecuaciones ópticas de Bloch. Las ecuaciones ópticas de Bloch describen o surgen a partir de las ecuaciones maestras. Es un caso muy sencillo de las ecuaciones maestras que termina en este sistema de ecuaciones acopladas para la matriz densidad, donde ρ1, 1, y ρ1, 2 y ρ2, 1 son los elementos de la matriz densidad. El 1, 2 y 2, 1 son las coherencias y 1, 1 es la población en el estado base y 2, 2 es la población en el estado excitado. Obviamente estoy hablando de un sistema de dos niveles, o sea, el átomo está en un sistema de dos niveles y queremos describir la dinámica de este sistema. Si uno resuelve este sistema de ecuaciones, uno puede encontrar diferentes casos en los que podemos ver las oscilaciones de Rabi, es decir, vemos cómo las coherencias cambian las poblaciones del estado excitado al estado base y de vuelta. Es lo que vemos aquí. Aquí está graficado el ρ22, es decir, que todos están en el estado excitado, todos están en el estado base y así va oscilando, y es lo que se conoce como la frecuencia de Rabi, la frecuencia de esta señal sinusoidal. También podemos ver en la línea naranja el caso, uno de los casos extremos, el sobreamortiguado, creo, variando la tasa de decaimiento del estado excitado y el acoplamiento y el detuning del láser. Pero esto es solo para un solo átomo. ¿Qué pasa cuando queremos describir nuestro sistema de n átomos? Bueno, ya les expliqué el sistema sencillo. Primero vamos a considerar que existe un estado extra, un estado X, en el cual podemos perder partículas, ¿ok? Es decir, que el sistema, si sube el estado excitado, puede caer al estado base o puede caer en este canal gamma al estado X, que está fuera del sistema. Es decir, el número de partículas no se conserva. Podemos hacer lo mismo simplemente introduciendo un par de términos extras en las ecuaciones y vemos que las poblaciones convergen a cero porque se pierden átomos. Luego, consideramos ahora completamente el ensamble de átomos. Es decir, tomo en mi anillo de circulitos, tomo un circulito que contiene alrededor de 100 átomos y es lo que voy a llamar superátomo o ensamble de átomos, ¿no? Y lo que voy a describir ahora es un sistema de dos niveles, pero ahora el sistema de niveles es colectivo. Es decir, gracias al al efecto del bloqueo de Rydberg, solamente uno de los átomos en el ensamble puede ir al estado excitado, porque los otros son suprimidos dentro del radio de bloqueo. ¿Okay? De este modo, puedo definir el estado base, donde todos los átomos están en el estado base, es el producto tensorial de todos ellos, en G, y el estado colectivo excitado, en el cual solo uno puede estar en el estado de excitación de Rydberg. Y este estado excitado, este estado colectivo excitado, es una suma o una superposición de estados coherentes. Esto quiere decir que el estado se encuentra en superposición, donde el Rydberg, el estado de excitado, puede estar en el primero, en el segundo, en cualquiera de los átomos en el ensamble. Por supuesto, esta aproximación no se hace sin pagar algo. Y lo que se paga es que la frecuencia de Rabi se ve en Ansatz realzada por la raíz cuadrada de n. Esta raíz cuadrada de n se obtiene, no les voy a explicar toda la matemática aquí, la pueden revisar luego, pero se obtiene gracias a la contribución de cada uno de los átomos que están en el estado base, a la contribución al momento dipolar de cada uno de los átomos en el estado base. ¿Okay? Y de aquí es que se obtiene la raíz cuadrada de n. ¿Ok? Entonces, cuando hemos colocado esto, también podemos hacer algo más para simplificar nuestro problema, que es aplicar algo que se llama
aproximación adiabática. Lo que hace la aproximación adiabática es simplemente neglect, no considerar las coherencias, anular las coherencias, porque el tiempo de escala, la escala de tiempo interna del átomo es mucho más rápida que la del decaimiento del átomo en el estado excitado, el estado base. Entonces, esto va a ser importante para poder reescribir nuestro sistema de muchos cuerpos. Esto es un resumen de lo que acabo de decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos en la slide 24. Si voy muy rápido, por favor, deténgame. ¿Aló? Ok. Imagino que puedo seguir. Okay. Entonces, pasemos al experimento. ¿Escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes Okay. me escuchan? No, es que, bueno, no, es que aquí con los audífonos veía que no se podía. Oh, ¿Estás ok. seguro? Ok. Vale. Ok, entonces, ahora pasemos a cuál es el experimento que se debe hacer para obtener la curva de saturación que les mostré anteriormente. Bueno, primero capturamos los átomos en una trampa óptica que llamamos trampa dipolar. Tenemos entonces átomos alrededor de 100 microkelvin y tenemos alrededor de 10.000 átomos. Luego prendemos los tweezers, las microtrampas, capturamos cientos de ellos y apagamos la trampa dipolar. Es decir, que el resto de los átomos se pierden, pero todavía tenemos 100. Dentro de estas microtrampas tenemos nuestro ensamble. Si apagamos nuestra microtrampa, aquí, entonces el ensamble se empieza a expandir. Es la expansión balística a la que les hablaba anteriormente. En algún momento, en un T0, prendemos nuestro láser ultravioleta que produce la excitación de Rydberg, produciendo dichas excitaciones y contando cuántos Rydberg se generan para ese tiempo de vuelo. Es decir, nosotros variamos este tiempo, el tiempo en el que se apaga la microtrampa y se prende el láser ultravioleta, y contamos los números de átomos de Rydberg que se generan en el ensamble. ¿Okay? Y los contamos porque prendemos un campo eléctrico que los ioniza y los redirige al MCP. Entonces, esto es una explicación más gráfica de lo que acabo de decir. Tenemos nuestro ensamble de átomos. En este caso ya es posible tener dos excitaciones de Rydberg. Si dejamos evolucionar el tiempo de vuelo, más excitaciones de Rydberg pueden generarse. Y vemos cómo el número de excitaciones de Rydberg es posible gracias a que las energías para tener más de un Rydberg se mantienen igual separadas por encima del valor del bloqueo, del radiobloqueo. ¿Okay? Es decir, el tiempo de vuelo incrementa el tamaño de la nube y por ende es posible tener más burbujas en donde viven las excitaciones de Rydberg. ¿Okay? Entonces, actualmente nosotros podemos generar este tipo de geometrías. Estos son datos experimentales. Se fijarán que son bastante spots bien pequeños. En estos spots hay alrededor de 100 átomos, como les venía diciendo. Pero para simplificar el experimento, simplemente tomamos uno de ellos y lo excitamos con el láser ultravioleta. Pero esto no está descrito por las ecuaciones de Bloch, porque las ecuaciones de Bloch solo consisten en tener un ensamble y ver cómo la dinámica de las poblaciones y las coherencias
eh, funcionan, cómo son descritas. Entonces, para poder describir nuestro experimento, el experimento que hicimos, es que consideramos una aproximación de densidad local, en el cual fijamos un tamaño de la nube a un tiempo de vuelo definido, y lo dividimos en un grid, en una grilla. Y para cada elemento de la grilla nosotros resolvemos las ecuaciones de Bloch, contando para cada elemento de la grilla el número de excitaciones y haciendo un promedio al final. Entonces, hacemos esto para distintos tamaños del radio de la nube de átomos, en el cual podemos observar cómo la dinámica va disminuyendo, es decir, las oscilaciones se van haciendo cada vez más lentas, porque la raíz cuadrada de n va disminuyendo porque la densidad disminuye a medida que se expande la nube, hasta obtener el conteo de Rydberg que queremos. Sin embargo, habría que añadir este proceso de cascada, que consiste en tener un ensamble de átomos en el cual vamos perdiendo uno por uno hasta que llegamos a cero. Porque, como está descrito anteriormente, la nube se expande y la densidad cambia de manera continua, no discreta. De este modo, con el proceso de cascada, la nube o los números de átomos que viven en un elemento de la grilla van cambiando de manera discreta. ¿Okay? Es decir, que si empezamos con, por ejemplo, 100 átomos, excitamos 1, entonces el sistema decae a n-1 átomo, porque se perdió el átomo de Rydberg, y se vuelve a excitar otro, porque el láser sigue encendido. Este átomo excitado también se pierde hasta que llegamos a tener 2. Se excita uno de ellos, se pierde, y se excita el último, y llegamos al vacío. Para que tengan una idea del costo computacional que esto tiene, existe un simple proceso de cascada de 100 átomos, serían 2 por 100 ecuaciones, 200 ecuaciones, considerando la aproximación adiabática. Y ahora multiplicar eso por más o menos 1 millón de elementos de la malla, del grid, es un trabajo bien fuerte de manera computacional. Pero estamos describiendo la física del qubit que queremos crear, y lo podemos caracterizar además. Este es un ejemplo para 10 átomos, para 10 átomos en el ensamble. Esto, por ejemplo, en una laptop normal toma una noche completa en calcularse, solo para que tengan una idea. Y luego que tenemos la consideración de nuestras ecuaciones de Bloch con la aproximación de densidad local y el proceso de cascada, obtenemos el siguiente gráfico, en el cual vemos en los puntos rojos son los datos que obtuvimos del experimento, y la línea morada representa el modelo que les acabo de explicar, juntamente la densidad local con el proceso de cascada, y vemos que se ajusta muy bien. Vemos el punto de saturación, el punto de bloqueo, y además ajusté una curva de saturación para ver qué tanto se asemejaba a ella. Entonces, esto es una clara señal de que tenemos un sistema que puede ser un qubit, ¿okay? un registro cuántico, ¿okay? Y bueno, este es el primer paso para ello. Esto, como a veces digo, esto es hacer la física para los computistas cuánticos. Ahora, pensemos en computación cuántica con átomos de Rydberg. Bueno, una de las cosas de estas características que tienen los átomos de Rydberg, que los hacen muy atractivos, es que uno puede prender y apagar interacciones de largo alcance. Por ejemplo, interacciones de dipolo,
y interacciones de bloqueo de Rydberg que son tipo Van der Waals. Entonces, por ejemplo, uno puede aplicar una compuerta CNOT, ¿verdad? Básicamente una compuerta CNOT, considerando que si uno tiene dos ensambles, en el cual hay una excitación de Rydberg en cada uno, y los acercamos hasta el punto de que una de las excitaciones se ve suprimida, esto representa una compuerta CNOT. Y esto lo podemos hacer experimentalmente porque nosotros podemos mover, gracias al dispositivo de microespejos, podemos mover estos tweezers hasta juntarlos si queremos. Y bueno, es una manera de hacer compuertas cuánticas con esta plataforma. Yo no sé qué también vamos de tiempo, Arturo. Pues, ¿cuánto crees que te quede? 15, ya sí, como 8 minutos. Perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Ok, entonces vimos un ejemplo con la plataforma de átomos fríos de Rydberg, y ahora les quiero hablar de hacer la misma línea de ideas con superconductores. Para tener qubits superconductores debemos pensar en las uniones Josephson. Si uno comienza con un oscilador armónico que está representado por un circuito superconductor LC, uno tiene el espectro de energía en el que cada nivel de energía está separado de manera igual. Mientras que si añadimos ahora la unión Josephson a este sistema, a este circuito, tenemos ahora un oscilador anarmónico en el cual la separación entre estados es distinta. Es distinta entre 0 y 1, entre 1 y 2, y esto permite definir de buena manera un sistema de dos niveles. Y es gracias a que la contribución a la energía de la unión es no lineal, es decir, es un coseno. Entonces, consideremos el qubit más simple que puede haber en un superconductor, es el Cooper Pair Box qubit, en el cual esta línea punteada azul corresponde a lo que se le llama la isla, y es donde vive el estado de qubit, que es el estado de los pares de Cooper que viajan de un lado o dentro y fuera de la isla. Ellos están oscilando. Y esto es lo que va a formar al qubit. ¿Okay? Si uno toma el hamiltoniano de este sistema, es decir, uno considera la energía de carga del capacitor, la energía inductiva y la contribución de la unión, y resuelve la ecuación de Schrödinger, uno obtiene unas funciones especiales que se llaman las funciones de Mathieu, que nos llevan a un espectro de energía que se puede observar en estas dos figuras en la parte superior de la slide 37, que son los que se conocen como niveles de energías de Mathieu. Y esto, si se dan cuenta, es un oscilador no armónico, de nuevo. Si uno configura ciertos valores de la energía de la unión y la energía del condensador, uno puede separarlos de tal manera de que todos los estados que están en el amarillo, el verde, el rojo y el morado son el estado 1 del sistema, mientras que el estado azul, en la línea azul, el nivel de energía azul, es el estado base. Y de esta manera podemos construir un qubit. Tenemos un sistema de dos niveles que está bien separado, está bien definido, y podemos aplicar operaciones a través de pulsos de radiofrecuencia, por ejemplo, y aplicar distintos tipos de compuertas dependiendo de la forma del pulso. Una cosa importante de estos tipos de qubits es que es esta dispersión de carga y anarmonicidad. La dispersión de carga está relacionado con el tiempo de compuerta, es decir, qué tan rápido podemos aplicar una operación, que es exponencial. No es tan apreciable porque esto está en una escala logarítmica, pero es muy, muy rápido, mientras que el tiempo de coherencia va de manera polinómica, lo cual es muy bueno,
porque eso significa que podemos hacer operaciones antes de que se pierda el estado. ¿Okay? Es lo que comúnmente se escucha como T1 y T2, son el tiempo de coherencia y el tiempo de compuertas. ¿Y cómo hacer computación cuántica con este tipo de sistemas? Bueno, existe un approach, una forma de hacerlo que es a través de Surface Code, que es un tipo de corrección de errores topológicos, que consiste en un arreglo de qubits de medida y qubits de data, en el cual lo sorprendente es que uno puede medir ciertos qubits sin colapsar su función de onda. Es decir, uno mide ciertos qubits y obtiene la información de otros. Y además, esto es muy importante, que ya que ellos se interactúan a través de estas compuertas X y Z, uno puede tener control sobre la corrección de errores de fase y los errores de bit flip y phase flip. Lo que ven aquí en la slide 38, en los bordes, es el circuito cuántico asociado a diferentes partes del Surface Code. Si se dan cuenta nuevamente, verán operaciones de Hadamard, con compuertas esta, por ejemplo, que se ve acá como un puntico y un círculo abierto. Es una compuerta control negada o CNOT. Y la idea del Surface Code es que se repita sucesivamente de manera que uno pueda estabilizar el sistema. No los quiero aburrir más con la matemática de esto, así que los quisiera invitar a que si están interesados en esto pueden ir a la página de IBM, de Quantum Experience, en el cual pueden jugar, diseñar sus algoritmos y correrlos en el simulador, así como correrlos en estos dispositivos que ellos tienen conectados a la nube. Pueden correrlos en un dispositivo cuántico real. Pueden poner en práctica lo que han aprendido de Python en el curso, ya que ellos desarrollaron este framework llamado Qiskit, que es basado en Python. Y bueno, es una muestra más de que lo que están aprendiendo en el curso con desarrollo en Python, también si están haciendo experimentos o análisis de datos, son de gran ayuda si se van a desarrollar en otras áreas que no son altas energías. Y con esto concluyo. Estas son algunas de las referencias. Y si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlas. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, en serio. Gracias, de verdad. No. Sobre todo porque no tenía idea de los diversos approach, como dices, no encuentran la palabra, las diversas maneras de que se está haciendo para consolidar la computación cuántica. Sí. Bueno, esta es la página actual de IBM, así que pueden ir a crear su notebook, crear el circuito. Por ejemplo, aquí está, creé el circuito de Gruber de 3 qubits, y aquí pueden ver los resultados. Y es como lo que ustedes están desarrollando de los notebooks, ¿no? En el que pueden escribir su código y correrlo. Y bueno, para que vean que bueno, lo que aprenden en altas energías no es en vano. Es de mucha utilidad. A ver, una pregunta que, y disculpa si lo dijiste al principio, como venías corriendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es tu trabajo de investigación? Bueno, contexto. lo que presenté hoy es este resultado acá. Este fue mi trabajo de maestría. Estuve en el experimento, optimizando los protocolos para poder capturar los átomos y enfriarlos apropiadamente, apagar en el momento adecuado los dipole trap y prender los tweezers, excitar por un tiempo específico las nubes. O sea, se dice muy fácil, pero detrás de cada numerito de estos en el protocolo es bastantes intentos y fallos hasta ver cómo se hace funcionar el experimento.
Y además estuve haciendo este trabajo teórico de las ecuaciones de Bloch. ¿De las, disculpa? ¿Perdón? ¿De las que me lo perdí? Ecuaciones de Bloch. Ok. Optical Bloch equations. Vamos, si tienen alguna otra pregunta, yo por ahí tengo otra. Bueno, en computación cuántica, altas energías también está presente. De hecho, creo que Manuel Bielma trabaja en este approach de ADS-CFT, en el que tratan de estudiar fenómenos de física de partículas con información cuántica de alguna manera. Así que para los teóricos también. Sí, Manuel, para quien no lo conozco de nombre, eran las primeras clases de fenomenología que estuvimos viendo acá. Te quería preguntar otra cosa, quizá un poco más, no banal, pero digamos, como mencionaba ya hace rato, hay diversas compañías o instituciones que tienen sus propias computadoras cuánticas o su propia manera de tratar de crear estos qubits y calcular con ellos. Sí. Tú hablas de que no hay ninguna consolidación. Es una pregunta más que todo super curiosidad. ¿Sientes que hay algún approach que vaya a más avanzado o que tú digas, bueno, esta gente finalmente se va a dar cuenta que esto no sirve o no va a salir del laboratorio? Bueno, ha habido mucho dinero invertido por Google e IBM en estos qubits superconductores. Primero porque son relativamente fáciles de hacer. La instrumentación es relativamente fácil de hacer también. Ahorita ellos tienen un problema que es que hay dos cosas que mejorar. O aumentas la cantidad de qubits de manera que tú puedas acercarte un poco más a una computadora cuántica universal, o puedes mejorar la fidelidad. Es un término que no expliqué, un concepto que no expliqué, pero fidelidad no es más que la proyección del estado esperado con el estado final, es decir, el sándwich, el sí teórico con el sí experimental. Entonces ellos pueden mejorar esas dos cosas, pero mejorar ambas al mismo tiempo es complicado, tienes que tener un parámetro de control. Y eso es lo que ahorita los está deteniendo. De hecho, hoy pude ver una charla de la gente de IBM, y bueno, ahorita está en 50 qubits, pero tienen que mejorar la fidelidad de alguna manera. En estos tiempos, la gente de Átomos de Rydberg no estaba muy motivada a hacer computadoras cuánticas, pero recientemente sí se han puesto a hacer algo. Y es porque los avances en tecnología de láser han mejorado, en tecnología de enfriamiento también han mejorado, y de control de átomos han mejorado. Entonces, también la gente de átomos está fuerte ahí. Hay gente en Innsbruck que está trabajando con estos iones atrapados en trampas de Paul traps. Hace 1 o 2 meses sacaron un Nature excelente, si lo pueden buscar y leer. Y bueno, para mí ahorita los que están comandando son los superconductores y los iones. Cuando hablas de computadora cuántica universal, ¿a qué te refieres? ¿Cuál sería la diferencia con las computadoras cuánticas ya hechas? Ok, bueno, primero hay que tener claro algo. Ahorita no tenemos ninguna computadora cuántica, lo que tenemos son dispositivos cuánticos. Una computadora cuántica es capaz de realizar una tarea y, en caso de tener errores, ser capaz de corregirlos. Pero para ello tienen que aplicar cosas como el source code que les expliqué para corregir errores, un código de corrección de errores, o simplemente no tener errores
o sea, tener cero error. Otra cosa que define una compuerta cuántica universal es que tenga un conjunto universal de compuertas, por ejemplo, es decir, si yo tomo la compuerta CNOT, la compuerta Hadamard y la compuerta swap, que no la vimos, pero simplemente intercambiar un qubit con otro, uno puede desarrollar en principio cualquier tarea, pero eso no ha ocurrido. Ahorita no podemos realizar una tarea de manera eficiente de sumar 2 más 2 en una computadora cuántica, no es un hecho. Es realmente complicado. Entonces, sí, no tenemos computadoras cuánticas universales. Me refiero a una computadora cuántica universal como aquella que puede realizar cualquier tarea usando un conjunto de compuertas cuánticas universales. Y las que ya están hechas son dispositivos que podrían simular cierta física, pero todavía les falta mucho por mejorar. Está en un régimen, o la tecnología está en un punto en el que el ruido es muy grande y bueno, simplemente no funciona por los momentos, no funciona perfectamente. Eso lo preguntó Rubén de la ULA. Tranquilo. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Manuel, bueno, obviamente, si puedes, hablaste de este artículo en caso de que tienes acceso al Classroom. Creo que nunca te lo dimos, ¿verdad? No. Pero bueno, si lo puedes compartir por el email, yo lo hago llegar a los chicos. Pero siempre es bonito ponerlo junto con el seminario. Obviamente la idea es que este seminario pues, nos sirva más de una vez. Entonces, sí, claro. No sé si quieren preguntar algo más de computación cuántica o más que de la física. No sé. ¿Qué más pueden preguntar? Tengo entendido que uno se puede primero ver, ¿sabes qué hace? Ok, bueno, esto que está acá, como les venía diciendo, es el acceso a estas computadoras cuánticas. De hecho, lo que ven aquí a la derecha son los dispositivos disponibles. Por ejemplo, podemos ver aquí el de 16 qubits. A ver. Y aquí pueden ver cómo está conectado. Cada círculo aquí es un qubit. Y puedes ver cómo está conectado. El 1 puede controlar al 2, el 1 puede controlar al 0, el 3 se controla al 1, pero el 1 no puede controlar al 3. Y te dan los tasas de error de las operaciones, en este caso el CNOT, y de una sola operación de qubit, ¿ok? Que es 1,8 a la menos 3, es bastante pequeña. Y esto es un dispositivo que tiene 14 qubits. Pero esto todavía no es un computador cuántico, es un dispositivo cuántico que, digamos, es el estado del arte de lo que sería una computadora cuántica universal. Una computadora en la que tú puedas tener 1.000.000 de qubits si quieres. Actualmente, nosotros tenemos, tu computadora tiene chips, los i3 y 5 que tienen, creo que tienen 1.000.000 de transistores en 9 nanómetros o algo así. Tienen muchísimos transistores por unidad de área. Y esto apenas son 14 qubits. Es decir, todavía estamos muy lejos de lo que puede ser una computadora cuántica. Sin embargo, puedes aplicar operaciones cuánticas. Puedes agarrar y decirle, bueno, aplica una CNOT de 1 a 2. De hecho, podemos intentar hacerlo. Podemos crear un circuito. A ver si esto no está muy cargado. O como les había mostrado aquí. Puedes armar tu circuito en el que tienes un qubit, 2 qubits, 3 qubits. Y aplicar compuertas Hadamard, 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 compuertas Z, Z, Pauli Z, Pauli Z, Pauli Z,
un swap, o sea, cambia este con este y así sucesivamente, y puedes tener resultados. Pero esto no es una computadora cuántica. Creo que se las mostré acá, en algún punto. Ajá. Esto que ven acá, por ejemplo, este de Google, creo que son 16 qubits, y este es el chip. Y la computadora de IBM está aquí, en este pequeño recipiente plateado, y el resto es simplemente para enfriarlo a, creo que son 3 nanokelvin o milikelvin, no estoy seguro. A ver, tiene otra pregunta aquí de Carolina que dice, ¿no pudiera identificar estos dispositivos en una computadora clásica? Sí, de hecho, mientras que llegamos a este régimen de computadoras cuánticas universales, lo que se ha planteado es desarrollar un sistema con retroalimentación de una computadora clásica. En palabras sencillas, tú tomas imagínate que tienes 3 espines, ¿ok? Conoces tu sistema, conoces tu hamiltoniano, escribes tu hamiltoniano en términos de espines, es decir, operadores de subida y bajada, y calculas la energía. Cuando le calculas la energía en términos de algunos parámetros que tú puedes setear o puedes ajustar. Por alguna razón son unos ángulos, ahorita no recuerdo por qué, pero son unos ángulos, y cuando calculas esa energía, si es mínima, si es la menor que has encontrado, pues allí se termina la tarea. Si no, vuelves a calcular tus hamiltonianos, lo diagonalizas, calculas la energía y ves si es la menor. Este es el sistema variacional. Y es lo que en IBM están desarrollando y en muchas otras compañías para calcular, creo que eran las energías de enlace entre algunas moléculas. Creo que aquí en IBM había un ejemplo, pero me va a tardar mucho buscándolo. Pero si vas al dashboard y luego te vas bueno, puedo dejarles luego el enlace. Ahorita no sé exactamente dónde está. Pero ellos tienen ejemplos de cómo se puede calcular esto. Sí, ahorita no sé dónde está, perdón. Pero sí, existe esa idea de tener una retroalimentación con una computadora clásica. Creo que se llama Variational Quantum Eigensolver. Ese es el nombre. Variational Quantum Eigensolver. Lo puedes buscar por esa palabra. Perfecto. A ver, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Si no, como siempre, lo pondremos luego para que lo vea quien no puede estar, y aunque quizás te estaré molestando, Manuel, por alguna otra cosa más, pero muchísimas gracias, en serio, por esto. No te preocupes. Y bueno, nada, te haré saber por ello por email. Buenísimo. Tenemos ahí, esto es tarde también aquí, entonces son pasadas las 9 de la noche, así que muchas gracias. No hay problema. Bueno, cualquier cosa siempre pueden escribirme, aunque no puse mi correo. No, sí, el correo está en las láminas. Así que pueden escribir ahí si tienen alguna pregunta. Bueno, Perfecto. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Vale. Vale, gracias a ustedes. Chao. Hagan las tareas. Sí.